Muy buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenido al momento de la meditación de la palabra del Señor. El día de hoy tomaremos nuevamente un pasaje del libro de los Filipenses, en esta oportunidad del capítulo número 3, y vamos a hacer para el día de hoy una meditación solo en los versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Señor, otorgue bendición a su santa palabra. El apóstol Pablo inicia aquí en el capítulo número 3 con la palabra resta. Y esta palabra resta es como si él estuviese diciendo por lo demás. Es decir, después de todo lo que les he dicho, ahora quiero hablarles de esto otro. Aún sin dejar hablar de gozo y de alegría, que es el tema que prácticamente atraviesa todo el libro de los Filipenses. Entonces nos encontramos con que con toda razón los eruditos antiguos hicieron la división del capítulo número 3 aquí, porque hay un quiebre que hace el apóstol Pablo en lo que él les está escribiendo a los hermanos en Filipos. Y a pesar de eso, que tiene que hablarles de un asunto un poco complejo, y que nunca el apóstol Pablo dejó de hablarlo en cada una de sus cartas, les dice, gozaos en el Señor siempre. Esta expresión, gozaos en el Señor siempre, bien podría ser el título general de la carta, porque esta idea es la que trasciende en todo el libro. Por lo tanto, a pesar de que tiene que decirle cosas difíciles, el apóstol Pablo les dice, gozaos en el Señor siempre. Esta es una expresión muy propia de este tiempo, puesto que viviendo en las dificultades y en las circunstancias que estamos viviendo cada uno de nosotros, este gozaos en el Señor siempre no pierde efectividad. Este gozaos en el Señor siempre no pierde su tiempo, su actualidad, se mantiene. Y es el llamado que de alguna manera la palabra del Señor le sigue haciendo a la iglesia. El Señor Jesucristo sabía que la iglesia en unos tiempos más, en otros menos, pero la iglesia siempre iba a estar sometida a situaciones complejas. Y a pesar de esas situaciones complejas que ha vivido la iglesia a través de los años, el Señor sigue diciendo, gozaos en el Señor siempre. Y me lo dice a mí y también se lo dice a cada uno de ustedes. El apóstol Pablo entiende claramente que cuando él les menciona a los hermanos gozados en el Señor siempre, no se refiere a aquel gozo que nos producen las cosas o las situaciones. La verdad es que el apóstol Pablo les dice gozados en el Señor, no en las cosas ni en las situaciones. Somos muy llevados a que a veces nuestro gozo esté determinado por cosas, que nuestro gozo y nuestra alegría esté determinado por situaciones. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí les dice a los hermanos de Filipos que el gozo de ellos debe estar determinado. ¿Por qué? Porque están en el Señor. Porque el gozo que debemos experimentar debe ir más allá de las cosas y las situaciones, sino que debe ser precisamente por el Señor. Cuando el gozo es verdaderamente por el Señor, entonces el tener o no tener pasa a segundo plano. La situación que vivimos, buena o mala, pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque tener o no tener, vivir o no vivir una situación, no tiene ninguna importancia cuando estamos viviendo para Cristo, cuando vivimos para Dios. Y si vivimos para Dios, entonces el apóstol dice, gozaos en el Señor siempre. A mí, dice el apóstol posteriormente, no es molesto, a la verdad, a mí no es molesto el escribiros las mismas cosas. El apóstol Pablo no es la única carta que tenemos en la Biblia del apóstol Pablo. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 14 son de él, pero tampoco estos 14 son los únicos que él escribió. Pero estos sí son los inspirados, y en eso podemos tener confianza. Pero el apóstol Pablo escribió muchos documentos más. Y seguramente en cada una de esas cartas estuvieron establecidas
todas estas preocupaciones que perseguían al apóstol Pablo en lo que era todo el desarrollo del Evangelio en Asia Menor especialmente. Y a él no le importa recordarles que él tenía una preocupación que apasionaba mucho y sobre ciertos peligros que él consideraba que ellos no estaban libres de vivirlos. Entonces es cuando les dice, guardaos de los perros. Cuando el apóstol Pablo aquí toma esta expresión, era una idea muy propia de su tiempo. No es propia, sino que más bien es de la cultura. Y él quiere dar a entender por los perros a los judaizantes, a los que iban detrás del trabajo del Evangelio para indicarle a las personas que sí debían aceptar a Cristo, pero debían hacerlo a través de cumplir la ley, de sujetarse al cumplimiento de la ley. Y algún comentarista lo relaciona como esos perros vagabundos que andan por alrededor de la ciudad comiendo basura, comiendo restos, comiendo desechos, pero que donde van contaminan. ¿Por qué? Porque son un agente permanente de contaminación y son vagabundos sin dueño. Y esa es toda la descripción que de alguna manera el apóstol Pablo quiere representar cuando habla de estos perros, que se refiere a estos judaizantes que vienen a maltratar la grey de Dios y que no han terminado, que no han dejado de existir. En diversas denominaciones todavía se tienen grupos de personas que provocan mucho daño al interior de las iglesias, a veces llegan desde otros lados, pero también a veces surgen desde el mismo interior y que dañan profundamente a la iglesia. Guardaos de los malos obreros. ¿Por qué? Porque también les llama a estas mismas personas malos obreros. Estas personas son estos obreros que no trabajan con la mente puesta en la honra del Señor Jesucristo, sino que con acciones distintas y que generalmente en su trabajo dentro de la iglesia hacen doctrinas fundamentales de pequeñas situaciones que lo único que hacen es entorpecer el bienestar de la iglesia. Guardado de los mutiladores del cuerpo, dice. A estos mutiladores del cuerpo o a estos, cuando el apóstol Pablo también lo menciona de manera literal, del cortamiento, él se refiere a los judíos que hacían que aquellas personas que, aunque fueran gente que había aceptado a Cristo como Salvador, debía entonces también circuncidarse. A eso se refiere con el cortamiento, guardados del cortamiento. El apóstol Pablo les está diciendo claramente, ustedes no necesitan la circuncisión, tienen a Cristo en su corazón, por lo tanto no necesitan de la circuncisión. Pero el apóstol Pablo también sabía que esto era lo que iban a estar estableciendo muchos judaizantes que venían para entorpecer a la grey que había costado tanto ganar, había costado tantas vidas, que había costado tanto sacrificio. Yo les invito para que, a pesar de las circunstancias que vivimos, se gocen en el Señor siempre. Y vamos a poder gozarnos porque las circunstancias que vivimos no hacen que dependa de eso nuestro gozo. Nuestro gozo está en Dios y Él es bueno. Y no se olviden nunca, debemos siempre estar atentos. ¿Por qué? Porque problemas la iglesia siempre va a vivir. Toda iglesia fiel siempre va a vivir dificultades y problemas. Nuestro gozo está por sobre esos problemas. Y tener bien en claro que el apóstol Pablo, así como lo advierte a la iglesia de Filipos, lo advierte el Espíritu Santo en su revelación a todas las iglesias. Debemos ser cuidadosos del bienestar de la iglesia. Debemos ser cuidadosos de la armonía de la iglesia. Y la armonía no a costa de aceptar lo incorrecto, sino que de aceptar solo lo que es correcto, pero siempre con el respeto que requieren todas las personas. El Señor les bendiga mucho.